Okay, thank you very much. So good morning, everyone. Thank you very much for joining us today. Thank you very much because we have you here. Thanks for coming to this second session in which we were talking about pedagogies of culturally responsive teaching. But we have made the decision with Professor Juan that maybe the title is much more related to pedagogies, like rooted pedagogies or ancestral pedagogies. So the title is not that important. Anyway, this is the second session in which we are going to have the opportunity to talk to him, to have this dialogue with him, with Professor Juan Carlos Rodriguez from the University of New Brunswick. Professor Juan Carlos is now on campus, right? No, he's now working with, in a second, he's going to tell you what he is. He's working with indigenous people, as far as I know. So that's why he's not in the same place he was the previous time. So Professor Juan, welcome again. Thank you very much for being with us today. It's a pleasure, as usual, to see you, to talk to you, to listen to you, and to establish this dialogue, and the floor is all yours. So thank you very much, Berta, and all students that are coming from. I'm very happy to be able to be with you this morning. So I am currently located at the city in Ontario. So this is our second meeting, second session, and I hope it will be able to keep the connection during the time. But if you heard some noises, weird noises, it's because you probably see different people are coming back and forward. I am in the middle of traveling. So normally, part of my job is to connect with communities. So I'm finding communities in Canada and having conversations and ceremonies and talks with elders and with people who are in charge of indigenous education or education in general, policy makers, health researchers, teachers, parents. The great thing of that is that I am exposed to a huge variation of cultures and perspectives and very views of education. But it's also difficult because in times like this, I would like to be in my office and be quiet and focus on what I'm doing. But instead, I have to manage a little bit the situation, whatever I can with whatever I have. So I think that describes very well how our work community is in the Northwest, in Boyaca, Cartagena, in Bolivar, in Chocó, Pacifico. So everywhere we need to provide the best of our environment and transform it into a very meaningful pedagogical experience for our students. That is what we do. That's what I'm trying to do. So thank you again, and I'm very pleased of that. And let me just go through this second session proposal. And today I have a very different exercise that I would like to do with all of you. So in a couple of, probably half an hour, I will be able to describe a little bit the elements of the propensity action model, and how we can connect with them, how we can act, how we can do things with the propensity action model, and connect with the concept and topic that we will discuss in session number 1. And in the second part, probably after half an hour, 45 minutes, I will receive your questions and your always interesting inputs. And the second part is an exciting thing. So I prepare a laboratory of educative and social crisis by using artificial intelligence. So we will try to upgrade our skills and see how we can use artificial intelligence as a tool instead of as an end.
So that would provide us interesting conversation and interesting conversation just to see how we can use in our school for our students and our communities techniques of artificial intelligence. So far it's good. So then we are going to divide this presentation into probably half an hour. I'm going to speak and then I'm going to stop and try to connect with you and listen to what is your kind of like a question, so suggested things to do. And then I will explain probably what we're going to do. The second part that probably I'm not going to be connected, but you can work with amazing Professor Berta, that she's absolutely wonderful, and probably she will be able to distribute the full content of the laboratory that we're going to do that, and hopefully we are going to divide small groups and work together, just resolving this. You could be in person or online. Let me switch to Spanish because I think this is a very important thing of the planning for today's session, and I would like just to make sure that we are on the same board. Yes. Buenos días. Entonces, en esta segunda sesión, desafortunadamente tratando de sacar el provecho de las oportunidades y mis disculpas por los inconvenientes que puedan presentar los ruidos que de pronto se presentan en mi contexto, porque estoy entre dos comunidades. Ahora en la tarde tengo que llegar a la segunda comunidad y me topó esto en la mitad del viaje. Así que voy a tratar de dividir esta sesión en dos partes. En la primera parte voy a hablar un poco sobre cuál es el movimiento entre el modelo de la productividad de acción y el laboratorio, qué significa un laboratorio de crisis y cómo a través de un laboratorio de crisis podemos establecer nuevas pedagogías que son enraizadas, que es como la palabra que hemos estado explorando para este seminario, enraizadas, pedagogías enraizadas en la cultura. Ese enraizamiento en la cultura va a hacer que ustedes sean los productores de unas pedagogías que están centradas en una crisis particular, en un elemento socioeducativo de su contexto y que responden a necesidades concretas de lo que ustedes están viviendo en los contextos educativos en donde estén. Entonces, comenzaremos a hablar y espero que al final de esta experiencia, que es una aventura al mismo tiempo, una aventura de conocimiento, una aventura hacia la organización, la desorganización, los procesos un poco dispersos que poco a poco se van concentrando en algunos resultados concretos y otros que de pronto necesitarán una revisión posterior. Que quizás en otras oportunidades volvamos a encontrar con esos conceptos y mirar qué fue lo que pasó en esta estación. Entonces, si escuchan algunos anuncios, disculpen la interrupción. Bueno, parte de la primera parte, entonces, es un poco esa experiencia, ¿no? Les voy a pedir que vayan conmigo en esta situación, en este proceso que les estoy planteando. Vamos a partir de la experiencia y de la experiencia que hemos tenido ya en la primera sesión y que ustedes han podido ir desarrollando con Berta presencial y a los trabajos que están en este momento tomando esa experiencia que hoy vamos a tener otra vez esa experiencia y dejen abierta la puerta para la experiencia. No se preocupen todavía por los productos finales y cómo van a finalizar este seminario. Dejen por ahora un espacio abierto a explorar y a recibir quizás nuevos inputs de esta experiencia que para algunos de ustedes va a ser innovadora, para muchos otros pues, va a ser una cosa aplicada a un contexto diferente si están familiarizados con la inteligencia artificial o con el ChatGPT. Luego vamos a tratar de leer algunos elementos que están vinculados allí. Yo tengo un set muy grande de lecturas, pero
no quiero que las lean todas, sino que ustedes sean selectivos, que lean lo que les llama la atención. Estamos leyendo también al mismo tiempo de fondo en el curso un libro que tiene muchos elementos de aprendizaje, de cómo aprendemos, se llama. Es muy interesante y da las nociones de aprendizaje para reforzar un poco el proceso porque estamos centrados en los procesos de aprendizaje individual, aprendizaje en la comunidad, aprendizaje cultural, aprendizaje social, cualquier tipo de aprendizaje, cualquier disciplina, cualquier grado, cualquier nivel, ¿no? Entonces, después de esa lectura y con esa experiencia, ustedes podrán continuar ese proceso reflexivo, dialógico, ¿no? Viviendo todo el tiempo, pensando, repensando y teniendo la experiencia de esta oportunidad de un laboratorio, de esta clase, y luego estarán preparados para actuar, ¿no? Ese es el modelo. Esos actos pueden ser percepciones expresadas en escrito, en durante estas conversaciones, o también pueden ser los proyectos finales, o también pueden ser los eventos que ustedes pueden hacer en sus comunidades de forma concreta, ¿no? Entonces, esta línea entre experiencia y acción es el modelo, de otra forma, el modelo que estamos presentando en este momento, ¿no? Entonces, es necesario para hacer este tipo de trabajos, es necesario pensar en nuevos paradigmas educativos que nos salgan un poco y nos saquen, y voy a continuar en español un poco. Me disculpan las personas que van a que prefieren en inglés por ahora, porque esto es supremamente importante y quiero dejarlo muy claro en español, y tendremos muchas oportunidades más de seguir practicando. Hoy lo vamos a practicar de algunas formas diferentes. Ustedes van a practicar mucha lectura en inglés y comprensión de lectura a través del laboratorio, pero permítanme plantar las semillas del aprendizaje, y eso es lo que quiero que se lleven hoy. Estamos plantando, y como ustedes saben muy bien, porque creo que ustedes saben más que yo acerca de plantar y de agricultura y de la relación de lo con las fuentes de producción de alimentos, por ejemplo. Cuando uno planta semillas, no todas las semillas crecen. Algunas semillas necesitan mucho más tiempo para crecer, otras pasan a otros ciclos de transformación. Quiero que tengan esa metáfora en mente, porque como este conocimiento, vamos a plantar muchas semillas, cada uno va a plantar sus semillas en diferentes direcciones, y algunas de ellas ustedes van a ver los frutos inmediatamente y van a ver cómo se van a reproducir, y otras semillas van a tardar un poco en crecer. Entonces, esa metáfora, que es una metáfora de aprendizaje, podemos también aplicarlas al seminario y quizás estar reflejada en sus pedagogías finales. En la sesión anterior hablamos mucho de las pedagogías locales, de las pedagogías enraizadas en la cultura del cotidiano, en la cultura de la tierra, de origen, en la cultura que está expresada en las costumbres, en las ceremonias, en los rituales, y que representa, por ejemplo, las artesanías, la comida, las flores, la fauna, la diversidad del lugar de donde estamos realizando esa pedagogía. Entonces, el reto es muy interesante y la oportunidad yo lo considero extraordinario, porque vamos a generar muchos modelos, y ustedes van a generar su propio modelo de cómo enseñar y cómo educar en una situación de crisis específica a través de una pedagogía innovadora, ¿no? Y esa pedagogía no va a ser una pedagogía que es traída de los libros, o que es exportada, exportada de otros lugares, o exportada de los centros de producción de conocimiento en Europa o en América o en Asia. Es una pedagogía que va a tener su epistemología y ontología, su forma de conocer, su forma de entender la vida, su forma de ser, sus valores, centrados en la cultura local. Hermoso, hermoso. Yo creo que es un proyecto que tenemos que hacerlo y que estamos en deuda en Colombia, y de lo cual nosotros tenemos mucho para dar. Entonces, al mismo
tiempo como las pedagogías así, fueron desarrolladas acerca de la dinámica del profesor, y así podemos ir a continuar con ejemplos acerca de cómo se han desarrollado pedagogías locales que se expanden luego y se convierten en casi universales. Nosotros aspiramos a tener pedagogías centradas en el lugar de acción, ¿no? Centradas en la escuela, centradas en el local, y que algún día, quizás, seguramente sí, tendrán ese alcance global, ¿no? O un alcance en otros niveles del sistema, ¿no? Entonces nosotros hablamos de cosas locales, es que de lo global a lo local y de lo local a lo local. Entonces, abran por favor ese sembradío de elementos, ese sembradío de ideas, ese sembradío de experiencias a través de estas conversaciones que vamos a tener. Entonces, ¿por qué es necesario pensar en los conflictos como elemento fuerte o elemento central para el desarrollo de las pedagogías? Como todos sabemos, los conflictos en las escuelas tienen el poder de centrar la atención y los recursos de los colegios, de las instituciones, de los entes políticos, de los entes administrativos. Los conflictos por sí mismos crean también un sentimiento de laberinto. Son unas trampas también. Muchos de los conflictos, ya sean conflictos individuales entre, por ejemplo, estudiantes o profesores, o entre la administración, o económicos, o de seguridad, de paz, o de protección de la naturaleza. Todos los conflictos tienen un efecto que impide a las personas ver la salida fácilmente. Muchas veces nosotros optamos por pensar que no existe salida, porque cuando hemos estado en el sistema de conflicto por mucho tiempo, pues las paredes han crecido tanto que no podemos ver a través de las paredes ni traspasarlas, y cuando tratamos de voltear encontramos otros nuevos conflictos. Entonces los conflictos se renuevan, se transforman, pero igual tienen ese profundo, digamos, fuerza de desarraigo, fuerza de trampa que hace que la gente impida ver la salida. Y muchas veces las salidas pues se intentan de diferentes caminos. Nosotros intentamos en este seminario una salida pedagógica, ¿no? Y intentamos una salida pedagógica que permita establecer esos elementos clave de las pedagogías que son transformativas y que tienen el poder de cambiar las políticas públicas, que tienen el poder de cambiar las cosas que se hacen en la escuela, las cosas como hacen en la escuela. Por supuesto, todos lo sabemos que será un proceso progresivo y un proceso en el cual tenemos que vincular muchos agentes que están externos a nuestro alcance y que seguramente no van a estar dispuestos a realizar los cambios, pero es muy posible que las pedagogías que desarrollemos tengan el poder de convencer y demostrar las salidas para esas crisis, y que los mismos actores de los que estamos hablando puedan entonces, lo importante de esto es la relación entre el conflicto y la transformación. No sé si se ha cortado un poco la tratar de sacarle provecho a esta situación. Pues si la voz se escucha un poco más clara. De todas maneras, voy a grabar esto en un video y se los voy a compartir, ¿no? Para que entonces la misma instrucción y todo esto, pues, esté muchísimo más claro. Y creo que lo voy a pasar por YouTube o algo así. Les paso el link para que lo puedan acceder. Es simplemente, va a ser lo mismo. No, de pronto digo algo, pero va a estar un poco más claro sobre entonces, en este momento están ustedes viendo mi pantalla. Sí. Sí, Ok, perfecto. Sí, estamos viendo. Ya. Doctor Juan Carlos, en el video que procesamos al final de la sesión, el que subimos a YouTube, yo le hago una pequeña edición y también trato de mejorarlo para que quede mucho mejor. Perfecto, muy bien. Lo voy a
Ya cuando pueda hacer la grabación del video de YouTube, no va a tener problema. Pues, te agradezco mucho. Entonces, volvamos a retomar esto, que es un poco lo que nos trae ahora, ¿no? El modelo de perspectiva de acción. Entonces, estamos hablando que el foco del modelo son ustedes, son los docentes. Este modelo empodera, ¿no? Y empodera a los docentes para crear soluciones que sean eficaces y alternativas a los conflictos educativos y sociales de sus propios contextos a través de la creación de pedagogías innovadoras, pedagogías de contexto, pedagogías éticas, que nosotros pues hemos estado llamando en estas 2 sesiones pedagogías enraizadas en la cultura, ¿no? Esto es supremamente importante. Pedagogías que permiten ver el reflejo de la cultura en las acciones del docente que las propone, ¿no? Interesante. Eso para mí es una propuesta. No es nueva. Yo pienso que en educación nosotros es muy difícil tener propuestas totalmente innovadoras, ¿no? Siempre que nosotros creamos cuántos años Remaining passengers are asked to immediately proceed through door C and making a left to gate 2. Lo devolvemos en the way, so vamos a Ceci est le dernier appel d'embarquement du Porter Airlines vol 2305 à destination de Moncton. Tous les passagers restants doivent se rendre immédiatement à la porte C et aller à gauche vers la porte. Estamos hablando de educación en diferentes contextos, estamos hablando en este momento de una propuesta que revivifica, ¿no? Que retoma, que trae a la vida la experiencia que ustedes tienen como docentes y que permite que a través de unas herramientas se transforme esta experiencia en una pedagogía. Y con el título de pedagogía, con el soporte de la pedagogía, con la seriedad de la pedagogía, pero también con la fortaleza y con el focus de la pedagogía en el proceso de transformación. Ese es un poco lo que hemos dicho. Entonces, esto es simplemente otro modelo más, ¿no? Para una gráfica para ver, ¿no? Yo como gráficas pues, más o menos de la naturaleza. Si ustedes ven los círculos concéntricos, como de un árbol cortado, ¿no? Que indican los años de crecimiento y que se ve a través de esos cortes se puede ver el estado del árbol, ¿no? Los procesos de hidratación, los procesos de alimentación, todos los que ustedes quieran, ¿no? Y los tipos de madera, los tipos de capas. Pues aquí, en este proceso de perplejidad de acción y pedagogías enraizadas en la cultura, vemos que cada vez que tenemos un proceso reflexivo, como el que ustedes están adelantando, puede aparecer una pedagogía, ¿no? Y esa pedagogía envuelve ese proceso perceptivo o reflexivo y le permite tener un nuevo nivel de reflexión y así sucesivamente, abarcando diferentes niveles, ya sea perfeccionándose, ya sea with service to Moncton. Any remaining passengers are asked to immediately proceed through door C and make hasta a que left to gate 2. Esos círculos concéntricos son tan fuertes que Ceci est le comienzan a dernier ser appel muy d'embarquement reconocidos du primero Porter Airlines vol 2305 à destination de Moncton. Tous les passagers restants doivent se rendre immédiatement à la porte. Yo tengo la visión que ustedes van a poder presentar sus pedagogías, que estas pedagogías con el uso del proceso de reflexión y de mejoramiento de la pedagogía van a ser las pedagogías de éxito, que van a mostrar la verdadera, bueno, uno de los elementos verdaderos del doctorado y en la producción de conocimiento, ¿no? Que van a permitir tener ese Votre attention, y s'il que vous plaît. yo espero Pour votre en sécurité, unos años de este proceso
en Colombia todo el mundo conozca sus pedagogías, las pedagogías. Entonces, siempre hemos más o menos presentado un modelo guiado por los elementos naturales, ¿no? Por las metáforas y por las enseñanzas que nos trae la observación de la naturaleza y la interrelación que tenemos con ella. Entonces, si ustedes ven aquí un poco las pedagogías enraizadas en la cultura, tienen como conexión de modelo de pedagogía de acción las crisis educativas y sociales. Y ya vamos a ver que para llamar a una crisis, o lo que llamamos de una crisis, o cómo se considera una crisis, va a depender de una narración, de un acuerdo en el cual nos declaramos en crisis y creamos una narración, una historia que representa esa crisis y que nos permite decir que hay un elemento que está perdurando, que está perturbando el proceso de aprendizaje y que puede ser considerado como crisis. Entonces, desde la misma definición de qué es una crisis, vamos a comenzar el proceso de reflexión y de cambio hasta cuando el resultado final, que es en la última parte de la guía, aparece el proceso creativo. Pues ese proceso creativo es el proceso pedagógico. Es el proceso de crear una nueva pedagogía a través de enraizar los elementos de cambio en la cultura, ¿no? Y bueno, ese es otro elemento aquí, una metáfora muy interesante también, porque podemos ver las rupturas y los espacios, ¿no? Los famosos gaps que hay en los procesos educativos y que se nos van a presentar, ¿no? Que vamos a estar preparados para ellos. Tenemos que mirar en dónde está fallando la pedagogía, qué se necesita aclarar, cómo son los servicios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es a través de un proceso que ya lo hemos visto con 3 fases, ¿no? Esas 3 fases son principalmente una del análisis de qué es una crisis, con la definición de la crisis y cómo esa crisis se ha transmitido y generado, ¿no? En ese específico contexto, hasta un análisis crítico en donde nosotros vamos a comenzar a establecer los elementos que han contribuido a la crisis, que la han sostenido, las personas que han estado, los actores que están involucrados en la crisis, cómo se están dando las dinámicas de las crisis, qué las sostiene, y luego vamos a pasar a ese análisis creativo que es, entre otras, la propuesta de cambio y cómo nosotros creemos que se puede dar un cambio. Y ahí entonces es cuando aparece la propuesta de nuestra pedagogía, ¿no? Entonces esos 3 elementos que son cíclicos, que son repetitivos, que se mejoran con el tiempo, que se mejoran con la práctica, con la participación de la comunidad, con las diferentes experiencias, son los que nos van a dar un proceso de aprendizaje permanente. Entonces, ya sabemos que son estos elementos, los tenemos en la guía, en la segunda parte de la introducción, y que son simples elementos. Realmente manejan, es decir, ahí yo presento algunos elementos nuevos como para generar esa inquietud de saber, bueno, qué es la complejidad, cómo se maneja la complejidad, pueden hacer los sistemas, pero en realidad son procesos de análisis crítico que ustedes realizan seguramente en muchos otros cursos y contextos, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la crisis? ¿Cuáles son las crisis cuál es la crisis que vamos a estudiar? ¿Cómo son los elementos históricos, los eventos? Bien. Y luego ese análisis crítico tiene los elementos de la dinámica, las barreras, que es importante, ¿no? ¿Cómo nosotros percibimos las barreras y límites para el cambio, ¿no? Y claro, cómo percibimos al mismo tiempo las dinámicas por las opciones de cambio. Y el análisis creativo, donde está el modelo creativo del cambio, que es supremamente importante, es crucial para entender cuál es, o para descubrir y presentar cuál es nuestra posición frente al cambio. ¿Cómo creemos que el cambio es posible, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un estudiante acerca de
por ejemplo, su desmotivación hacia las matemáticas. Entonces, y si eso se genera en una crisis, y eso es una crisis del colegio, entonces, bueno, ¿cómo nosotros pensamos que los estudiantes deben transformar, o que el contexto debe transformarse, o que la educación, las tecnologías o el contenido debe transformarse para que se genere un cambio? ¿Qué es lo que hay? Y eso no lo dice nadie, lo pueden tomar de muchos autores, pero es básicamente a partir de su observación, de su experiencia, es parte de la propuesta creativa, ¿no? En la cual estamos pues tratando de encontrar esa habilidad, ¿no? Es como una sensibilidad en la cual uno dice, mire, aquí yo he visto que estos muchachos cuando hacemos esto cambian de esta forma. Entonces es por eso ustedes son los expertos, nadie más lo puede hacer. Nadie por ustedes lo puede hacer sino solo ustedes, porque ustedes son los que están allí, ¿cierto? Tendríamos que nosotros hacer un poco lo que yo estoy haciendo hoy, ir a las comunidades y estar, compartir con ellos y vivir con ellos las limitaciones y las opciones y las grandezas que de las situaciones, como para tratar de acercarse, pero son ustedes los que están allí día a día construyendo ese conocimiento. Pues vamos a rescatar ese conocimiento, a ponerlo en forma de una nueva pedagogía. Y este último elemento de análisis del triángulo de políticas es un elemento que yo considero vital, porque, es decir, no estamos solos, ¿no? Los docentes no estamos solos en la acción docente. En clase pareciera que fuera así, pero realmente nosotros nos cobija un mundo de elementos, nos cobija un mundo de elementos que previenen o que están definidos por las políticas públicas. Y si ustedes buscan triángulo de políticas públicas, van a encontrar que el triángulo es una metáfora que está muy presente en muchas dimensiones de las políticas públicas. Se van a encontrar que el triángulo es usado para describir, por ejemplo, las relaciones entre las instituciones, el público y los programas de desarrollo, por ejemplo. O el triángulo también puede utilizarse para mirar la efectividad de los recursos invertidos, los recursos que se requieren y los recursos que se han asignado desde lo financiero. El triángulo también en políticas públicas se utiliza para ver la efectividad de los programas, para mirar qué tanto las personas que están siendo, digamos, objeto de la política pública, están vinculadas al proceso de la política pública o no, a nivel gubernamental, a nivel local, a nivel regional. Entonces, tenemos que yo quiero que hagan esa exploración ustedes y que encuentren muchos triángulos y se van a encontrar cómo este triángulo es una metáfora que realmente le interesa a mucha gente, ¿no? Y que la gente maneja las políticas públicas desde esta metáfora triangular. Bueno, pues vamos retomando, digamos, ventaja de que es un elemento que ya está en la cultura de la política pública, entonces lo vamos a insertar dentro de esa pedagogía y vamos a decir, bueno, yo he seleccionado este triángulo de política pública porque creo que es el que mejor se representa y ustedes pueden adaptarlo, acomodarlo y hacer que ese triángulo sea un elemento de acción más de su proceso de cambio creativo. Entonces, ese es el otro elemento interesante de este laboratorio. En términos y de cara a lo que estamos haciendo en el curso, recuerden que el proceso es muy relacional y vamos en una etapa, estamos todavía en estas dos primeras etapas aprendiendo y tratando de ubicarnos en, bueno, cuál es la propuesta de este seminario y qué tengo que hacer y cómo estoy aprendiendo en este seminario. Todavía ese es un proceso que tenemos que decaratar, es un proceso que lo vamos a llevar paso a paso y que con este segundo encuentro vamos a encontrar otros elementos y quizás en un tercer encuentro vamos a poder ya escucharlos un poco y ustedes nos van a contar cuáles han sido como esa experiencia y luego vamos a pasar a leer sus contextos reales y a escribir y poco a poco
digamos, paper, final paper o un artículo que sería un artículo de forma publicable y en el cual vamos a plasmar la experiencia de este seminario y en el cual ustedes van a presentar esa innovación cultural, esas ideas de las pedagogías enraizadas en la cultura y cómo pueden esas pedagogías contribuir para la solución de conflictos específicos en sus contextos locales. Muy bueno. Me gusta mucho ese proceso. Ok, entonces ahora vamos a entrar a un elemento que ha hecho una aparición no nueva, pero permanente en nuestra sociedad y que ha pasado quizás desapercibido porque ha requerido una alta sofisticación para poder entender qué es y cómo se maneja, ¿no? Y generar como elementos interesantes en su uso, ¿no? Y es la inteligencia artificial. No es nueva, les digo que hemos venido hablando de inteligencia artificial por lo menos 70 años, más o menos, o más. Y quizás si nos remontamos a los autómatas y a la forma como del movimiento, digamos, automáticamente controlado o autocontrolado, podremos comenzar con elementos interesantes de aprendizaje que se trabajan allí en redes de inteligencia artificial. Pues ahora nosotros no vamos a entrar en las discusiones realmente interesantes que deberíamos, ¿no?, en algún momento comenzar a tener acerca de qué es la inteligencia artificial y cómo se maneja, cómo la podemos incluir en nuestras clases, cómo nosotros en nuestros pueblos en Boyacá, desde Susacón, desde Tierra Negra, desde los pueblos en Cartagena, desde los pueblos pequeños en el Amazonas, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido? Bueno, esos elementos de discusión, digamos, de política educativa y de currículo y de actualización del currículo para las nuevas tecnologías son elementos fundamentales que algún día les tenemos que manejar. Nosotros vamos a escaparnos un poco de esas discusiones y vamos a asumir que es una herramienta que está allí y la vamos a utilizar, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a estar siendo críticos de la inteligencia artificial, pero la vamos a utilizar ya mismo en nuestro curso, porque ese es como el atractivo de esta inteligencia artificial que se presenta para todos nosotros, abierta, es gratuita, pero no es totalmente gratuita, ¿no? Ustedes deberán entender eso, ¿no? Nunca, nada es gratis, siempre los datos y lo que generamos con ellos, que son utilizados para los procesos de alimentación de entrenamiento de las redes de inteligencia artificial, pues cuestan. La luz que nosotros consumimos a través de los computadores cuando hacemos uso de la inteligencia artificial cuesta. Y por cada consulta que hacemos, los servidores de motor en Estados Unidos, de motor de búsqueda, también consumen una cantidad de agua para poderse enfriar, consumen energía, es decir, todo tiene un costo asociado, pero para nosotros se presenta por ahora, y además, claro, ChatGPT, que es una de las herramientas disponibles, aunque ya hay varias, se nos presenta como gratis. Entonces, vamos a utilizarla ya que está ahí disponible. Y yo espero que ustedes tengan una cuenta de ChatGPT y hayan tratado de explorar un poco esta herramienta, a ver qué es esto de inteligencia artificial, ¿no? Es esa conversación que ustedes están teniendo entre lo que ustedes quieren obtener, la información que quieren obtener y lo que la inteligencia artificial les está devolviendo. Y cómo pueden continuar puliendo a través de esos comandos, de esas órdenes, de lo que le piden que haga y para ver qué tan flexible es, ¿no? Y qué tanto entiende la inteligencia artificial, entre comillas, la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, bueno, qué tan útiles para nuestra labor educativa y para nuestro trabajo, ¿no? Específicamente para el trabajo que estamos haciendo en el manejo de crisis. Entonces, he diseñado un laboratorio para que en pequeños grupos organicemos el laboratorio de forma tal que
ustedes puedan experimentar las ventajas, los límites, los alcances y Aircraft getting passing their duties women. If the launch crews approach helicopter while Entonces, transported by safe once again, aircraft making passing their duties women. si If ustedes the me launch crews permiten, approach helicopter reported by voy safe a parar aquí y les voy a dar la guía un poco del laboratorio. No sé si todavía estoy presentando. Creo que sí, ¿cierto? Entonces voy a parar de presentar para que podamos conversar y para que pueda responder algunos elementos, algunas preguntas un poco contables. ¿Cuál es la expectativa del laboratorio de inteligencia artificial? Primero, déjenme preguntarles. ¿Pueden levantar la mano o mandar una señal si quienes están familiarizados con ChatGPT? A ver. Ok. Pueden, muy bien. Gracias, sí. Ok. Muy bien. Sí, estoy viendo varios. Muy bien, bien. Estoy viendo Nidia, Eliana, Mari, Rosalba, Julio. Muy bien. Ok, bien. Es decir, vamos a tener una conversación interesante entonces. Lo que he planeado es que usando ChatGPT diseñé una situación de crisis ficticia. Yo hago este tipo de ejercicios con escenarios ficticios y se los paso a mis estudiantes de todo nivel, de doctorado o postdoctorados o cursos de pregrado y los dejo que exploren como un laboratorio social, ¿no? Entonces, porque he descubierto que son muy buenos elementos de reflexión y de participación, pero también que permiten desvincular todas esas barreras que de pronto comienzan a aparecer cuando uno empieza a hacer este trabajo creativo. Entonces, para romper esos lazos que nos impiden de alguna forma desbloquear nuestras, digamos, habilidades y yo diría también sueños, porque en términos creativos y para diseñar las pedagogías que necesitamos. Entonces, vamos a utilizar este método fantástico de un laboratorio ideado. Uno de mis laboratorios favoritos es poner a los estudiantes a pensar en los primeros encontrados. Ustedes saben, los primeros encontrados es una expresión que se utiliza, o el primer encuentro, o los primeros encuentros cuando los españoles, los colonizadores, encontraron a los indígenas y que se genera el encuentro, ¿no? Y hace poco, creo que en la intersección entre Perú y Brasil, en el río, hace unos años, se declaró una comunidad que eran los que tenían muy pocos encuentros con la civilización europea, con nuestra civilización latina. Y ellos todavía estaban en la selva y no habían salido de la selva, ¿no? Por generaciones. Sí habían tenido contacto, pero los contactos han sido mínimos, casi siempre con caucho, tráfico, entonces, esta vez vamos a imaginarnos que hay un colegio que se llama High School XXX y que ese colegio tiene una problemática específica. Entonces, a través de la lectura del escenario de esa problemática, también
Montreal profundizar Trudeau, un poco we en would los like to elementos que inform podrían you that we ayudarnos a will be generar recording this paso a block by paso los zone elementos de number. la guía Your para zone que al number mismo is tiempo vayamos indicated on your boarding pass. practicando el If the inglés, zone is not porque está printed todo en on your inglés, boarding pass, we practicando el invite inglés de you to practicando board when los all elementos zones de are called. practicando Please have your government-issued picture identification ready for y al presentation. mismo tiempo Thank vamos you for generando choosing algunos Air elementos Canada. para completar la guía, como si estuviéramos resolviendo la guía para esa high school XXX. Air Canada Entonces, Flight 79 la propuesta es with service muy to simple. Montreal Tomar Trudeau los is elementos now ready del for boarding. laboratorio, leerlo, Customers in leerlo Zone 1 completo. are invited to board Hay through dos door secciones. C La primera and sección make es la a sección right to general. gate Esa 1. sección general puede ser Le vol simplemente Air Canada los elementos básicos de comunicación. 958 à Luego, destination de Montréal Trudeau est maintenant una prêt sección de adicional donde hay muchos más elementos que le van a dar más contexto a la cultura de la que se está creando en ese colegio High School XX. Vamos a ver qué tan interesante es a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ustedes? Yo ya la utilicé, ¿no? Entonces, miren lo interesante de este proceso. Yo ya la utilicé la inteligencia artificial para crear un ejercicio sobre inteligencia artificial. Entonces, ahora ustedes en parejas van a tratar de grupos pequeños. Todos ustedes van a tratar de utilizar la inteligencia artificial para descodificar esos elementos de inteligencia artificial en estas áreas y tratar de completar la guía es simplemente eso, ¿no? Entonces el objetivo es decodificar toda esa información y comenzar a darle pero siguiendo la guía, los pasos de la guía, ¿no? Entonces, como si lo decidido, como lo vamos a hacer un trabajo interesante porque nos vamos a enfrentar a diferentes Fredericton. Ceci est un appel de préembarquement pour les passagers voyageant avec de jeunes enfants, ainsi que No les sé passagers si, ayant bueno, me besoin imagino que hay de muchas temps preguntas, supplémentaires pero ou d'assistance à bord. no sé si alguien quisiera L'embarquement des pièces d'identité avec photo hacer alguna pregunta, no sé, mientras ustedes van elaborando sus preguntas, We are hay continuing posiblemente priority muchas, espero que Air tengan. Canada Flight 79 Tal vez yo tenga una pregunta un poco logística, Montreal ¿no? ¿Cómo and now podríamos invite hacer esto? customers in zone 1 and 2 Veo que to tenemos board algunas through personas door online. C and make a No right sé si to gate. pudiéramos establecer unas salas online en este momento. Air Canada Y entonces dividir lo que está 958 online à destination de pequeños Montréal grupos online para Trudeau que et nous invitons maintenant les passagers de zone 1 et 2 y las à se personas que présenter están à la porte en presencial et aller à droite en vers la porte Tunja, 1. entonces podrían conformar un solo grupo y trabajar en We are now el inviting desarrollo de la guía. customers traveling Creo on que puede ser Air lo más Canada indicado. Flight ¿Qué opinas? 7958 to Montreal. Perdóname un Seated segundo. Repítenos, por favor, la parte de la logística. Qué pena ponerte a repetir, porque había mucha interferencia y creo que se nos cortó un poco y te doy una idea también yo de cómo podemos trabajar, pero cuéntanos tú cómo la ves. Ok, ya, ok. No, no te escuchamos. Es que aparecí con el micrófono cerrado, doctor Juan. Ok, ya. Gracias. Entonces, creo que podríamos hacer esto en dos grandes grupos. Las personas que están online podrían hacer un grupo o varios grupos, no sé si podemos hacer salas virtuales para ellos, para que se reúnan entre nosotras
Y las personas que están presencial, Veuillez entonces se présenter podrían votre reunir carte presencial ahí. d'embarquement et pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement à la porte d'embarquement. Es todavía sigue un poco la comunicación. Airlines et nous No sé si la comunicación fue bien. Entonces, sería dos. Si pudiésemos hacer, no sé cuántas personas tenemos, como 6 personas, 10 personas online, más o menos. We are now Podríamos inviting crear customers seated tres- in all zones traveling grupos. on Air Canada Flight 7958 to through door C and Entonces, make estas a personas- flight to gate Sí, dime. 1. Se me ocurre que aquí estando en la sala, ellos pueden hacer 3 grupos, tienen el material. Para las personas que están por fuera, creo que es más complejo armar las salas. Yo creo que podrían eventualmente, si son conocidos entre ellos, trabajar. Y si no, por el momento que lo hagan solos, porque entiendo que los resultados, digamos que los resultados no, la discusión de este laboratorio va a ser para la próxima sesión, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser ahora, sino puede ser después. Es decir, todos los resultados los vamos a ver la próxima sesión y en la próxima sesión ustedes me van a contar cómo fue la experiencia y vamos a trabajar más de una forma interna. This is the final boarding call for Air Canada Flight Entonces, si te parece, ellos ya tienen acceso a la guía y ellos pueden decidir. Podemos abrir la sesión para preguntas y ya la próxima sesión ellos nos cuentan si trabajaron, sobre todo los que están virtualmente. Si trabajaron en grupo, lo hicieron de manera individual y hacen sus presentaciones. Perfecto, me parece muy bien, porque creo que sí. Está en un Google Drive. Si tú lo ves en el chat, ahí está, ya subimos la guía. Entonces, mientras vuelve Juan, vale, lo que podríamos hacer es, como decíamos, los que están en... Está fijado en el chat de mi usuario. Bueno, que está fijado en el chat. Los que están virtuales, ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntas con Juan. Y me imagino que luego nos desconectaremos porque creo que él ya tiene que viajar. Nosotros nos quedamos acá trabajando en esto hoy y quienes están virtualmente pueden hacerlo de manera como ustedes se quieran organizar, si lo quieren hacer en grupos o de manera individual, porque la idea es presentar digamos que este trabajo En la sesión de abril. en la sesión de abril. Exacto. De forma general, mientras, cuando me llegue Juan, me avisas, por favor. De forma general, lo que está en la guía, primero van a encontrar un objetivo, un producto, unas instrucciones, y lo que ustedes van a ver es más o menos la manera como él nos presentaba todo el ciclo, cómo funciona este modelo que él presenta. Entonces, primero van a encontrar un análisis contextual, no van a encontrar el análisis, van a encontrar el contexto. Entonces, están las instrucciones, está como una definición general de lo que es pedagogía, y luego viene el número 1, que es lo que él llamó background, que es el contexto general, digamos, del colegio número 1, más abajo. Ahí. Luego, hay una parte que él llama la crisis, que es como lo que se encontró en esa institución para seguir dando ese análisis contextual y para que se entienda qué era lo que estaba sucediendo. Más adelante, el número 3 habla del focus de la crisis, que ya empieza a tener que ver con el análisis crítico, que es qué fue lo que generó la crisis, por qué se está dando esa crisis en esa institución. Y luego da unas posibilidades de un análisis creativo, de qué está haciendo la institución. Eso ya viene en el número 4 y en el número 5. La información adicional que viene de ahí en adelante, que él llama Additional Information, más abajo, toda esa parte de Additional Information Material tiene que ver con material extra para que uno pueda contextualizar mejor, comprender mejor cuál fue el contexto, cuál es la crisis que se plantea en ese colegio, por qué se plantea esa crisis, cuál es la relación de lo que decía Juan en términos de política educativa y el triángulo, que en este caso él lo plantea como la política, lo que dicen los maestros, lo que piensan los maestros, lo que dice el currículo y lo que se está viviendo en la institución.
Entonces, toda esta información adicional es como para darnos material extra. ¿Cuál es la propuesta y qué es lo que se busca que hagamos? Que hagamos estos 3 pasos, que son el análisis contextual, o sea, revisemos bien cómo es el análisis contextual y se presente dentro de una gráfica, que para eso es para donde dice Juan, podemos utilizar la inteligencia artificial si ustedes quieren, para presentar en una gráfica cómo es este contexto. El análisis crítico, que es la construcción de cómo se generó la crisis, que también se puede, acuérdense que la vez pasada él hablaba de la generación de gráficos y de la importancia de los gráficos para este modelo que él propone, porque permiten visualizar de manera más concreta cuál es la crisis que se está viviendo y para dónde uno quiere irse en esa crisis. Y luego el análisis creativo, que son nuestras posibilidades, que van acompañadas de las que están acá, pero de otras que nosotros podamos pensar ya haciendo un análisis de este contexto, porque recuerden que él también mencionó que todo lo que está acá, él lo hizo basado en la inteligencia artificial. Y es aquí donde nosotros también queremos hacer énfasis en que la inteligencia artificial nos puede proveer, la inteligencia artificial dijo, esta crisis se puede solucionar con A, B, C y D. Pero recuerden que este seminario tiene que ver con las pedagogías enraizadas. Entonces, tal vez la inteligencia artificial no sabe de las pedagogías enraizadas que nosotros sí conocemos. Entonces, tal vez en este contexto nosotros podamos decir, sí, la pedagogía nos propone content-based learning o nos propone an inquiry-based approach. Pero nosotros tal vez al leer toda la crisis, leer el contexto, podemos devolvernos al contexto seriamente y a lo que sucede con los maestros y proponer unas posibilidades creativas que vayan más allá de lo que propone la inteligencia artificial, porque la idea también de este curso es mirar cómo eso es una ayuda, pero ¿por qué es que la inteligencia artificial no puede reemplazar al ser humano y lo que el ser humano es? Y la pedagogía que nosotros podemos tener como maestros, porque evidentemente no es una pedagogía contextual. ¿Vale? Entonces, esperemos a ver si Juan se puede volver a conectar. Igual preguntarles si realmente si lo están viendo, o sea, que se pueden acceder, que pueden verificar los que están. Vale. Bueno, no sé si ustedes pueden por favor verificar si pueden acceder a la guía para que nosotros estemos seguros que la tienen. Sí, señora, sí está disponible. Vale, hola Mari. Hola, profesora. Gracias. Listo. No sé si... Yo creo que sí. No, pero no responde el WhatsApp, y menos si no tiene internet. Yo creo que podemos, empecemos a revisar la guía si a ustedes les parece y démosle un tiempo a Juan a ver si se puede volver a conectar. Si en 20 minutos no se conecta, Sí, a las 30. si a las 30 no se conecta, dudo mucho que ya lo logre, porque porque está commuting y no se va a poder conectar. Entonces démosle 20 minutos mientras ustedes revisan la guía. Nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio. Si él vuelve, tenemos las preguntas y si no, yo les vuelvo a dar las indicaciones sobre las que seguimos. ¿Les parece? Vamos a silenciar el micrófono para cansarla. Cualquier cosa, levantan la mano si tienen alguna pregunta. Bueno. Compañeros, para quienes están acompañando y se acaban de unir, recordarles two things. The first one is that we are waiting for Professor Juan to reconnect again because he's having troubles. He's traveling. So most probably now he's commuting from one place to another, and that's why he couldn't make it to be with us now. But let's see if we can make it in 20 minutes. Meanwhile, what we are doing is taking a look at the guide that we have in order to start working on it. Para los que recién se conectan, recordarles entonces que tenemos una guía que está fijada en el chat, que es la guía sobre la cual estamos trabajando. Estamos esperando a ver si el profesor Juan se puede conectar de nuevo porque estaba yendo de un sitio para otro en una comunidad indígena en Canadá y tenía unos inconvenientes con la conexión. Le estamos dando hasta las 9:30 para que se conecte. Si no es, mientras tanto, estamos revisando la guía que él nos envía, que es un ejemplo del modelo que él propone del modelo que él propone de perplejidad y de cómo funcionaría para las pedagogías enraizadas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros acá es leyéndola en grupos, pero ustedes se pueden hacer en grupos si ustedes quieren o la pueden leer de manera individual, mientras le damos 10 minutos más para ver si se conecta, y si no, retomamos en ese momento y yo les digo cuál sería el paso a seguir. Vale. Okay. Estábamos acá leyendo con nuestros compañeros en la sala las instrucciones, entonces queremos
compartirlas con ustedes de la idea del ejercicio nuevamente. Leer la información que se tiene, toda la información. De esa información, que recordemos que fue creada por ChatGPT, sacar los elementos de Perplexity Action Guide o Model. Entonces revisamos primero la información. Segundo, discutimos sobre todo el background que nos va a permitir, el contexto que nos va a permitir revisar cuál fue la crisis que se dio, enfocarnos en la crisis y luego empezar a discutir posibles posibilidades. La idea es que para cada uno de estos pasos, acuérdense de los análisis que él mencionaba, todo se vea de manera gráfica, porque este modelo de análisis de una crisis hace énfasis en que muchas veces uno ve una crisis de una manera tremendamente compleja como sucede en Colombia. Entonces uno dice, en Colombia somos un país violento por naturaleza. Entonces esa es una crisis y ya no podemos hacer nada, así somos. La idea de las pedagogías enraizadas es que todas esas crisis que uno ve tan complejas las pueda dibujar y las pueda mostrar en un diagrama, porque al verlas en un diagrama tal vez empezamos a ver que aunque son complejas, hay gaps, hay espacios por donde uno se puede meter para enfrentarlas. Entonces, por eso en esta parte es tan importante, tan importante, que toda la parte contextual, o sea, ¿cuál es el contexto que rodea esta crisis? Esté en un gráfico. Como ustedes lo quieran poner, él sugería que podemos usar ChatGPT, pero yo sé que aquí hay personas que son expertas en muchas otras áreas y en otras, o sea, que son más expertas como en toda esa parte gráfica, así que pueden hacerlo libremente. La otra parte, la crisis, y la otra parte, las soluciones. Recuerden que las soluciones que da ChatGPT no necesariamente son enraizadas ni construidas por los actores sociales que conocen a profundidad ese contexto. Y esas también las podemos dibujar. Empezamos entonces aquí, mientras le damos los otros 4 minutos al doctor a que de pronto se conecte. Entonces, ¿cuál sería la idea para la próxima sesión? Que podamos mostrar este modelo y esos gráficos que ustedes pudieron analizar, ese análisis que ustedes pudieron hacer de la parte de todo este modelo. Contextualización, crisis, posibilidades creativas. Y que le contemos cómo lo encontramos para que podamos hacer esa discusión. Luego el parte de What is Pedagogy? Any volunteer to read? Okay, if the audience, any volunteer to read the part of What is Pedagogy? Okay, Paula, go on. From a philosophical perspective, pedagogy refers to the theory and practice of education and teaching, framed by various underlying philosophical ideas about knowledge, learning, and the nature of human beings. Philosophers have long debated what the purpose of education should be, how learning occurs, and what methods and goals should guide teaching. In this context, pedagogy is not just a set of methods or strategies, but also a reflection of broader views on the aims of education, the role of the teacher, and the nature of the students. Okay, thank you very much. So in this definition of pedagogy, what one tries to do is to go further to what we may imagine pedagogy is, which is more or less that pedagogy is related to methods, to approaches, to very static perspectives of how to teach and when to teach, and specific perspectives of what teachers are supposed to do is this or that or that. En esta concepción de pedagogía que él nos presenta, que como él dice, from a philosophical perspective, es basada en las perspectivas filosóficas, en la teoría y la práctica de la educación, que tiene que ver con la misma naturaleza del ser humano. De hecho, hay algunos autores como Van Manen, quienes mencionan que la pedagogía es el cuidado por el otro. Van Manen no necesariamente es filósofo, él es pedagogo, pero habla de la pedagogía no como una serie de métodos, como a veces uno suele considerarla, sino habla como ese cuidado y respeto que tenemos que tener. Mira la que está por el otro. Gracias. Por el otro. En ese orden de ideas, entonces, esta definición que nos plantea Juan acá
es todo el debate que los filósofos han tenido acerca de cómo se aprende, qué métodos son los mejores, qué cosas tan específicas son las mejores para enseñar, pero él propone, como lo hacen muchos otros autores, que la pedagogía va más allá y, como les decía yo, va en la misma naturaleza del ser humano y en la misma naturaleza cultural del ser humano y en la misma naturaleza del cuidado por ese otro ser humano. Y que es desde allí que esperamos que se revise esto. Es decir, las propuestas creativas de este modelo no deberían ser, bueno, la gente aprende con este modelo porque este modelo ya fue utilizado y así se aprende porque ha sido testeado 20.000 veces, sino es parte de la cultura del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos verlas desde ese contexto y cómo podemos proponer otras pedagogías que cuiden al ser humano y que den cuenta de ese otro? Okay, so here we have now, okay, we have one more minute. Entonces, bueno, parece que Juan no lo pudo lograr para conectarse, ya no creo que se conecte porque llevamos 20 minutos, pero y no se ha escrito nada, regálame un segundo, confirmamos. ¿Estaba en la estación o dentro del tren? Dentro del tren. Bueno, pero ya lo teníamos previsto. Sí, Voy a pasar. lo dijo, sí. Entonces, para que ustedes no tengan que estar aquí conectados, ¿verdad? Porque la idea es que trabajemos en grupos. Entonces, la idea, como decíamos, era que para la próxima sesión, que es en abril, podamos presentar estos 3 puntos, además de la conexión que nosotros podemos hacer desde este contexto que vemos de la política educativa. Es decir, cuál es el rol que nos proponen ahí para los maestros, para los estudiantes, para la institución, para el currículo, para la política educativa. Y acuérdense que él hacía énfasis en que nosotros podemos hacer el análisis de esa política educativa teniendo en cuenta nuestras propias perspectivas. Es decir, cada quien mira las cosas desde lo que es, ¿no? Desde sus propias epistemologías y ontologías. Entonces, cada uno, desde sus mismas áreas de conocimiento, pues puede hacer un análisis de cómo se puede analizar la política educativa en esta propuesta que nos hace en esta guía y cómo entra eso a fraccionar o a coayudar para una propuesta de una pedagogía enraizada en la cultura. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, porque ya luego nosotros seguimos acá. Entonces no sé si las personas que están conectadas tienen alguna duda. No, señora, todo claro. Ok, gracias, Mari. Entonces, ¿los demás? Vale. Entonces, bueno, como no tenemos preguntas, la idea entonces es que nos volvamos a encontrar en nuestra tercera sesión, que 26 de abril. Que es el 26 de abril, el sábado 26 de abril. Y como él decía, esa sesión es más de escucharlos a ustedes y de escucharnos entre todos para ver cómo nos fue con todas las opciones creativas que propone este modelo de pedagogías enraizadas. So thank you very much. We are very glad to have you here again. And hope to see you on April the 26th, 8 o'clock. Well, usually we start at 8:10, but I know you understand why we organize everything, and most probably Professor Juan is going to be in his place at the university campus, so we're not going to have any trouble in terms of connection. It was just for today because we are having different schedules, etc., so he was trying his best. So thank you very much for being with us today, and see you next session. Have a very nice day too, Nidia. Thank you.